Queridos hermanos en el Señor, hemos llegado, después de un hermoso camino cuaresmal, a este día tan esperado. Se ha cumplido en lo que hace al año litúrgico, ¿no? Todo lo que desde la Pascua, de hecho, venimos preparando, mejor dicho, antes, desde la Navidad. En Navidad celebramos con alegría la llegada de nuestro Salvador y nos alegramos y nos saludamos diciendo feliz Navidad, porque ha nacido el esperado de los tiempos. Ha nacido el Hijo de Dios. Dios, el Hijo del Padre Eterno, se hizo igual a nosotros, hombre como nosotros, en la simpleza, en la humildad y en la fragilidad humana. Y como nosotros caminó por el mundo, llevando adelante su vida, así, en una parte oculta como uno más, y luego dándose a conocer en su vida pública, anunciando que el reino de Dios ya ha llegado, con su palabra, con sus signos, con esos portentos que sorprendían a tantos, con sus discípulos que lo acompañaban e iban aprendiendo paulatinamente muchas cosas de él, pero no podían todavía llegar a comprender que este era el Mesías esperado, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Su entrega, su amor, su cercanía a los más necesitados, a los pobres, a los heridos, le trajo muchos problemas a Jesús, especialmente la repulsión, la crítica, el rechazo de las autoridades religiosas de la época, porque no podían entender que un Mesías esperado como los judíos entendían fuera tan sencillo y tan simple, y encima se acercara a los más alejados, y encima tocara a los leprosos, fuera a comer y a compartir la vida con los que se consideraban para los altos jerarcas de la época malditos, impuros. Se atreve a hablar con paganos, con no judíos, y a anunciar y asegurar que el reino de Dios llega para todos, sin excepción. Eso a Jesús le costó la vida. Y justamente eso es lo que celebramos en esta Semana Santa, su entrega, porque la palabra del Señor Cristo y su anuncio tenían que llegar hasta las últimas consecuencias. Y fue así. Él no se privó de nada, porque todo lo que el Padre había puesto en sus manos se cumplió. Y se cumplió hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros, que es lo que vivimos intensamente en este triduo pascual que comenzamos a celebrar en la tarde del Jueves Santo, cuando Él nos regaló su vida y se quiso quedar con nosotros como memorial, como recuerdo para siempre en la Eucaristía, es decir, en el pan y en el vino consagrado, su cuerpo y su sangre, que es alimento. También nos dio señales una vez más del amor, que el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, el verdadero seguidor tiene que ser servidor. No piensa en sí mismo, porque Cristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Eso Él pretende de sus apóstoles y pretende de todo cristiano. Y además también nos dejó en los apóstoles el camino a seguir a través del ministerio sacerdotal que hace presente por los ministros sagrados esto que Cristo instituyó y comenzó antes de morir. Y luego se entrega a la cruz, lo que celebramos el Viernes Santo, la pasión, la muerte, dando la vida por nosotros. El Dios que se humilla, el Dios que muere literalmente como hombre, el Dios que derrama su sangre por amor y hace de su sangre un efecto purificador, un antídoto que nos sana de todo mal, especialmente del pecado y de la muerte, pero que nos llena de vida, que quien lo contempla al crucificado con fe y esperanza experimenta de él liberación y sanación, y comprende el cristiano por la fe que realmente quien se configura con Cristo y pone a Cristo como el centro de su vida realmente es un hombre nuevo. Y por eso les decía al principio, lo que celebramos en el rito penitencial nos dejó el bautismo, ese primer y principal sacramento, que en la Pascua tiene muchísima importancia. Ayer en la noche santa de la vigilia, una de las partes fundamentales, después de bendecir el cirio que representa a Cristo, luz del mundo que disipa toda tiniebla,
bendecíamos el agua nueva del bautismo y renovábamos las promesas bautismales. Esas promesas que cuando nosotros éramos pequeños y nos trajeron para bautizarnos, hicieron en nombre nuestro papá, mamá y los padrinos. Pero que ahora como adultos, crecidos en la fe también, somos nosotros los que vamos tomando conciencia y madurando en la fe, y por eso queremos renovar nosotros, haciéndonos cargo nosotros del amor que Dios derramó en cada uno. Y dijimos que renunciábamos al mal, que renunciábamos al pecado, que renunciábamos a todo lo que nos aleja de Dios. Porque tomábamos conciencia de que vivir del mundo y como el mundo vive y para el mundo no da resultado. Nos deja más vacíos que nunca. Sí, en el mundo estamos, ciertamente. Y en el mundo estamos para vivir y cumplir una misión. Cada uno tiene la propia. Y sí, hay que trabajar. Y sí, hay que vivir dignamente. Claro que sí. Dios eso lo quiere. Dios no quiere que sus hijos pasen necesidad, al contrario. Pero también Dios quiere que sus hijos sean generosos y de corazones abiertos a los demás. Dios quiere que sus hijos sean renovados para poder amar, perdonar, para poder vivir en comunidad, para poder demostrar que son familia de Dios. Somos una familia. Realmente, y Dios es nuestro Padre en Cristo, que nos hizo hijos del Padre. Y por eso renunciábamos a todo lo que nos aleja de eso, de esa realidad tan sagrada y fundamental en nuestra vida. Y después con el agua, como lo hicimos hoy, éramos mojados con la aspersión sagrada, renovando nuestro bautismo y diciendo que creíamos en Dios, que creemos en el Padre Creador, en el Hijo Redentor, en el Espíritu que tenemos y nos santifica, y creemos en la familia de Dios que formamos, que es la Iglesia, y creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. En todo eso creemos, porque de eso depende nuestra vida, y cuando digo vida, digo felicidad, el sentido profundo de nuestra existencia. Y entonces la Pascua nos invita a esto, la resurrección de Cristo nos invita a esto, a celebrarla con alegría, pero a celebrarla desde lo profundo del corazón, con esa convicción que le tenemos que pedir al Señor. Señor, los apóstoles fueron al sepulcro, decía el relato que escuchábamos recién, pero no entendieron. Vieron que estaba vacío, se sorprendieron, pero aún les costaba entender esto de que había resucitado. Pensaban que se lo habían robado al cadáver. Y vas a saber qué pasó. Pero después Jesús se fue apareciendo. Vamos a ir escuchando en estos 8 días consecutivos a la Pascua, en la misa de cada día, distintos relatos del Evangelio donde Jesús se aparece ya resucitado, donde ellos están encerrados y Jesús se les aparece y los saluda con la paz. Y ellos se sorprenden y ellos se alegran, pero todavía les cuesta entender. Lo supera la mente, todo esto supera las expectativas humanas. Resucitó. ¿Qué es esto? Nos lo contó, nos lo anunció, no lo entendíamos y todavía nos cuesta creer. Hasta que el mismo Jesús después les dará su espíritu, ese espíritu de vida. Y cuando lo vean, cuando lo experimentan al espíritu, ahí sí se produce esa transformación, ese cambio de mentalidad. Y ya no viven según los criterios del mundo, sino que comprenden que para Dios nada es imposible y que realmente su Señor, su Maestro, ha resucitado. Y esa resurrección a ellos les trae vida. Ahí comprendieron por qué resucitó, por qué tenía que morir, para destruir con su muerte nuestra muerte, para que con su entrega recibamos nosotros la absolución definitiva, para que entendamos que nuestra vida en Dios es un amor gratuito derramado continuamente, que no somos huérfanos, que no estamos solos, que no tenemos que vivir de culpas y de viejos pecados, que nuestras heridas más antiguas y profundas están siendo sanadas, que lo único que nos pide el Señor, como Jesús tantas veces lo reiteró en sus predicaciones, es que creamos en Él. Porque toda la historia de la salvación nace de un hombre que dijo sí a Dios como Abraham. Cuando Dios, desde lo más incomprensible, le dice, deja todo y venite conmigo, con tu familia, que yo te haré padre de multitudes y te voy a dar un pueblo nuevo, un territorio nuevo, donde nacerán una descendencia incontable como las estrellas del cielo. Y el viejo Abraham, que tenía una mujer estéril, de avanzada edad también, le dijo que sí a Dios.
Y con ese sí, con esa fe, nació la historia de la salvación, que se completó y llegó para nosotros a plenitud en Jesucristo. Por eso el Señor en esta Pascua nos invita a ser menos racionales y más cordiales, a dejar que nuestro corazón, que está invadido del Espíritu Santo, porque somos otros Cristos por el bautismo, entonces le digamos nosotros que sí. Cuando rezamos el credo, renovamos nuestra fe. Cuando rezamos el credo, decimos que creemos en Dios y que queremos vivir como creemos. Porque muchas veces lo que nos pasa a los cristianos, hermanos, y de ahí es cuando nos descompaginamos, ¿no? Porque entramos en los sentimientos del mundo, la depresión, las angustias, las tristezas, las faltas de poder superar odios, rencores y todas esas cosas tan humanas. Estamos bajoneados. El espíritu de un mundo así aletargado y deprimido nos chupa, nos hizo parte. Y nosotros no somos del mundo. Jesús se lo dice a los discípulos. Ustedes están en el mundo, sí, pero no lo son del mundo, no le pertenecen al mundo. Por consiguiente, no se dejen seducir y distraer por el espíritu del mundo. Vivan del Espíritu de Dios, que les ha sido dado en su bautismo y se les ha confirmado el día de su confirmación con los 7 dones. Estamos capacitados, estamos ungidos por Dios. No estamos a la deriva. Por eso ya hoy, desde el bautismo, nosotros podemos decir con toda verdad que ya estamos resucitados en Cristo. Por eso la muerte ya no tiene la última palabra. Y si nosotros ya estamos resucitados porque Cristo vive en mí, no tenemos que vivir aletargados como que estuviéramos esperando la muerte, con el miedo que todo eso significa, con la inseguridad que tenemos con nosotros mismos. Eso tiene que estar superado. ¿Y cómo se supera? Cuando hacemos esa vida interior. Porque la resurrección se la comprende y se la percibe en el corazón. Cuando hacemos silencio y cerramos los ojos, cuando nos tomamos todos los días un espacio, un tiempo para estar a solas con Dios, cuando apagamos los ruidos y nos alejamos del mundo para entrar haciendo un camino interior al encuentro con Dios que nos espera adentro, ahí le permitimos al Señor que se revele en toda su plenitud. Ese Dios, insisto, que nos habita y que nos dice, sos mi hijo, sos mi hija amada, en ti tengo puesta toda mi predilección. Sos hijo de Dios. Pablo, en la segunda lectura que escuchábamos recién, habla de la levadura, ¿no? Ustedes son la nueva levadura, esa levadura que es el Espíritu Santo. Cuando se mezcla, dice Pablo usando, y Cristo también usa las parábolas de todos los días para enseñar a la gente el reino. Cuando una mujer en un poco de harina mezcla un poco de levadura, la levadura desaparece cuando se hace la masa, pero los efectos de la levadura hacen que el pan sea sabroso, esponjoso y nutritivo. Así es el Espíritu en nosotros. Ese Espíritu Santo que entró, el Espíritu del resucitado, que no lo vemos, que no lo percibimos con los sentidos, pero sí el espíritu, nuestro espíritu, que tiene sentidos propios, los sentidos espirituales, eso sí lo perciben. Y cuando dejamos que esos sentidos interiores por la oración y el silencio empiecen a percibir, ahí entonces crecemos como hace crecer la levadura del amor a la masa y hacernos realmente un plato sustancioso, con sentido, con forma. Dejemos que el Espíritu del resucitado que nos habita entonces obre en nosotros, mis hermanos. La Pascua la vamos a vivir y la vamos a entender y la vamos a valorar y la vamos a prolongar todos los días de nuestra vida si entramos en el misterio del silencio y la oración. Porque podemos celebrar la Pascua todos los años y cumplir, como solemos decir, con el precepto, con la confesión, porque una vez por año hay que hacerlo y todas estas cosas que son válidas, porque nos lo enseñaron como iglesia en el catecismo y demás. Pero si nos quedamos solo en el cumplimiento y nuestra vida después que nos vamos de acá sigue enganchada al mundo, y miren, no va a haber un cambio grande, porque nosotros seguiremos en una sintonía terrenal y nosotros no somos meramente terrenales, aunque estamos en la tierra, con los pies en ella, pero le pertenecemos a lo eterno, a lo sagrado.
Por eso comprendemos también, entre otras cosas, que la muerte ya no tiene la última palabra y que el día que nos muramos va a haber solamente un cambio de estado en nuestra vida. Dejaremos nuestros despojos terrenales que ya no necesitaremos porque los necesitamos porque el mundo está sujeto al espacio, al tiempo y a este proceso de la vida, de lo biológico y demás. Pero cuando ya dejamos por la muerte, damos el paso y nos desprendemos de todo lo innecesario para quedar en la pureza del alma, esa alma redimida, consagrada y ungida por el Espíritu, que ya ha sido purificada por la sangre de Cristo. Y entonces nuestra resurrección está asegurada. ¿Por qué ayer también, entre otras cosas, en la vigilia, antes de las promesas del bautismo, invocábamos a todos los santos? Porque sabemos que hermanos nuestros que nos han precedido ya con el signo de la fe, están ahora gozando la eternidad en Dios. Y desde el cielo son hermanos mayores nuestros que nos siguen acompañando con su intercesión a nosotros que todavía vamos en camino por este mundo y que todavía estamos sujetos a los efectos del mundo. Y el espíritu del mundo ronda, merodea, buscando a quién tentar. Y obviamente que caemos muchas veces sin darnos cuenta. Y no digo en el pecado burdo, que es parte de nuestra fragilidad, sino en el otro, que es peor. Cuando nos absorbe y nos gana la mente y entramos ahí a dejarnos llevar por pensamientos oscuros que nos generan tristeza, angustia, depresión, miedos, culpas, que no nos permiten salir de nosotros mismos, que nos cierran en nosotros, en el narcisismo, en el egoísmo. Todo eso es del mundo y es del espíritu del mundo, del maligno, que nos quiere arrastrar por ahí para dejarnos así, a la deriva. Piensen lo que hizo con Adán y Eva. Es el ejemplo típico. Los hizo creer que podían vivir sin Dios y que a Dios no lo necesitaban. Por eso les dijo, coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando solo Dios es el único que puede realmente discernir el bien y el mal. Él es la sabiduría permanente en su omnipotencia infinita. Pero el diablo les dijo, ustedes serán como dioses. No le hagan caso a Dios. Y el hombre creyó, qué bien. Que imagínate, ser Dios. A los apóstoles le pasó más o menos lo mismo. Cuando pasaron por Samaria y los samaritanos, como eran judíos, los rechazaron. ¿Qué les dijeron algunos de estos apóstoles a Jesús? Señor, ¿querés que hagamos caer del cielo azufre y fuego para eliminar a todos estos? Y Jesús los retó. No saben lo que dicen. Imagínense si nos hubiera dado ese poder, ¿no? Estaríamos todos chamuscados. Claro. Imagínate, ya los pensamientos de bronca y imagínate si tuviéramos poder de chamuscar con el poder celestial a más de uno. Todos prendidos fuego andaríamos. Pero Dios es prudente y por eso no le da tanto poder al hombre. Por lo menos ese tipo de poder. Nos da otro tipo de poder, que es el poder de la santidad, que es el poder del Espíritu Santo, que es el poder del amor, que es el poder de Cristo. Cristo no juzgó, Cristo no condenó, Cristo no entró en la variante de los fariseos. Cristo fue al encuentro de todos. Cristo dio la vida. Cristo lavó los pies. Cristo se humilló. Lo meditábamos el otro día, el jueves a la noche, cuando lavábamos los pies en lo que nos decía el Evangelio. Lo que hacían los esclavos lo hizo el Señor. Y a bajarse a lavar los pies significa ir a lo más bajo del hombre, ir a la suciedad del hombre. Representa la mugre que el hombre trae de la vida, de caminar por el mundo. Él lavó eso porque nos libera de eso. ¿Cuántas cosas salen de la buena noticia de la Pascua? Que nos podríamos extender, pero no voy a seguir porque creo que ya con esto tenemos bastante. Pero lo que sí les digo, mis hermanos, disfruten la Pascua y vivan su vida cotidiana como hombres y mujeres resucitados, para que toda esta angustia y esta merezunda que te camina por la cabeza se termine. No le des lugar a pensamientos que te dañen. Hacete cargo de tu vida. Entregale al Señor tus heridas. Pedile que ablande tu corazón y que el espíritu que te habita sea el centro de tu vida, sea el sentido de tu vida. Y viví y usá todas las cosas que todos los días usás, pero con la libertad de los hijos de Dios, no atado a eso.
Y entonces ya no tendrás que mendigar ningún afecto, ya no tendrás que mendigar ningún reconocimiento, porque te das cuenta que Dios te reconoció como hijo para siempre y que tu vida está asegurada para toda la eternidad. Entonces, ¿por qué vivir mendigando? ¿Por qué vivir arrastrándote por el mundo? ¿Por qué vivir en un estado de depresión, de culpa? ¿Por qué no entregarlo todo, aún aquello que todavía no podés entregar? Ese duelo que no podés terminar de resolver, dáselo al Señor. Él obra, eso es Pascua. Cristo murió y resucitó por vos. Los efectos de la resurrección son para vos. El hombre solo no podía dar un paso tan grande. Por eso Dios envía a su propio Hijo para que Él como hombre lo hiciera por nosotros. Y lo hizo. Y por eso estamos celebrando esto y estamos aquí reunidos. Tenés que irte de acá con una cabeza abierta, con un corazón nuevo. Encará una vida distinta. Relacionate con vos mismo y con los demás como Cristo se quiere relacionar, porque Él te habita, no estás solo. Dios no pide nada que antes no te haya dado. Despertá, despertá. No podés vivir aletargado más, basta. Si no somos más de lo mismo, nos quejamos de muchas cosas, pero lamentablemente somos responsables de lo que nos quejamos, porque no vivimos nuestra dignidad, porque no vivimos nuestra vocación, porque no tenemos clara nuestra identidad. Vos no sos lo que el mundo dice, o lo que otros esperan, o lo que vos te creíste que debías ser y qué sé yo, porque así te lo marcó un mandato o una educación a veces malentendida. No, ni siquiera sos pecador, porque Cristo en la cruz te absolvió de todos tus pecados. Ya estás redimido. Por eso es gratuita la salvación. Pero esto hay que entenderlo no con la razón, sino con el corazón. Hay que experimentarlo. Y de ahí vuelvo a insistir y termino la importancia de todos los días dedicar tiempo de silencio, de escucha, de meditación, donde nos alejamos del mundo para entrar en la dimensión de lo sobrenatural que está dentro tuyo. Y ahí, respirando profundo, le decís, Señor, aquí estoy, en vos confío. Y te quedás contemplando. No le des bolilla a la razón, a la cabeza, porque la cabeza va y viene y pensamientos te van a llover de todo tipo. No, ahora elijo otra cosa. Elijo estar con mi Señor, porque quiero que Él me ayude a comprender, a entender la grandeza de su amor. Y cuando experimento y siento esto, me va a pasar lo de los apóstoles, como decía la primera lectura en Hechos. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Venimos a anunciar que este Jesús, que lo vimos entre nosotros predicando, hoy ha sido constituido por el Padre en Señor de cielo y tierra. El que cree en Él, el que entiende esta buena noticia, ya está redimido, es un hombre nuevo y llueve en su corazón la paz, la felicidad. No vivas en inquietudes constantes, deja de lado las ansiedades, entrega lo que Él las genera, déjate sanar. Dios Jesucristo es el médico de nuestros cuerpos, de nuestras almas, de nuestras mentes y corazones. Esto es la Pascua. Y Pascua es paso. ¿Te animás a dar este paso? Porque celebrar la Pascua y desear felices Pascuas es una expresión que exige coherencia. Porque decir felicidades, Pascua, un beso y es muy lindo. Comerte un rico huevo de Pascua, aunque están carísimos, es lindo también. Pero dar el paso, ¿te animás? El huevo de Pascua, ¿saben por qué es un huevo, no? Porque no es otra golosina, es un huevo. Porque el huevo es signo de vida. Dentro de un huevo se engendra vida, nace el pollito. Ahí se genera la vida. Entonces, por eso, ya la antigüedad de la tradición tiene el huevo de Pascua como justamente un signo de vida. Y la vida es Cristo. Entonces, ¿te animás a dar el paso? ¿El paso? ¿O te vas a quedar solamente en una expresión, en un día de fiesta y que mañana no pasó nada? Eso depende de vos. Lo esencial, lo fundamental, ya lo hizo el Señor. Cristo ya lo dio todo. Ahora depende de nosotros dar el paso y vivir en un estado pascual.
Es decir, caminando hacia adelante, sin mirar para atrás, tomados de la mano de Jesús y por supuesto de la Virgen. Por eso Él, antes de expirar en la cruz, nos la dejó como mamá, para que ella nos guiara todos los días de nuestra vida, en esta lucha cotidiana que tenemos, en este mundo tan difícil, y nos condujera por el verdadero camino. Déjate guiar por la Virgen, déjate acompañar por Mamá María. Dale tu corazón a esa madre. Ella te guía, ella te cuida. Ella no va a dejar que nada te pase. Ella no va a dejar que te pierdas. Y si te caes y te lastimas, como buena mamá te agarrará y te sanará la herida y te llevará al encuentro del Hijo. No te alejes de María. De una mano a Jesús, de otra María y para adelante a vivir la fiesta, que no es un día, sino es un estado de alegría pascual. Que así sea. Que así sea.